Hola, ¿qué tal, Ronald? Es un gusto saludarte, soy Sid Castañeda y bueno, estoy viendo acá tu correo electrónico y creo que es una muy buena pregunta y muy honesta y muy directa y me gusta que sea así, me gusta y así te voy a contestar también de manera directa y honesta. Me preguntas básicamente cómo identificar una economía débil y beneficiarnos de esa debilidad. Y es perfectamente válido. Es decir, quien te diga que en la bolsa o en los mercados es una zona de buena voluntad, un paraíso sobre la tierra donde los leones conviven y juegan con los corderos, te están mintiendo en la cara, porque el mercado es una jungla salvaje donde los animales se matan entre sí para sobrevivir. Hay presas, hay depredadores, hay carroñeros y hay elementos externos que pueden perjudicar todo el escenario, como en la economía. Este tema del coronavirus es un evento externo o digamos muy aparte de lo que teníamos considerado en la economía y viene y cambia todo el terreno. Como también en la sabana africana, si un incendio lo abarca todo o cubre extensiones de tierra enormes, todos esos animales también se tienen que adaptar a las nuevas condiciones como nosotros nos tenemos que adaptar a estas nuevas condiciones en los mercados. Entonces, eso es lo primero que hay que resaltar, que igual es que este audio va para un podcast, porque sí está interesante, de que esto es como una jungla, entonces nosotros no debemos tomarlo personal ni tampoco involucrarnos emocionalmente. Te lo digo porque igual y la gente puede hacerse la idea que tú agarras, digamos, cierta tendencia contra alguna economía, pero no es nada personal. Ahora, en cuanto al tema de las crisis se tratan distinta una de otra. No es lo mismo una crisis subprime que una crisis sanitaria como el COVID-19 que estamos enfrentando ahora. Sin embargo, sí hay algunos comunes denominadores. Yo ya he hecho esto antes, ya lo he aprovechado antes. De hecho, Bursátil FX ya existía en antiguas situaciones que se dieron. Y uno tiene que aplicar ciertos criterios. Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo he aplicado? Por ejemplo, por allá del año 2014 yo estaba analizando la gráfica dólar peso mexicano, cuadro mensual, es un análisis de rutina y me voy topando con un triángulo. Antes de continuar, habrá quien pregunte, si esto lo subo a internet, habrá quien pregunte por qué siempre voy con el dólar peso mexicano y por qué siempre voy contra el peso. No es nada personal, ni que yo sea malinchista, ni que no me guste mi país. Yo amo a mi México y amo a mi gente y quiero que le vaya bien. Y si por mí fuera, preferiría estar siempre en transacciones a favor del peso. Porque a fin de cuentas, si a México le va bien, indirectamente no solo a mí, sino a toda la gente, amigos y familiares que están en México, pues les va a ir bien. Pero también es bien, vaya, que tengo bien claro el concepto de que morirte de hambre no es digno, es decir, no hay dignidad en caer junto con todos los demás y tú puedes sobrevivir. De hecho, es una manera en la que puedes luego apoyar a los demás. Pero a la hora de hacer trading, todo, incluso el amor al país, se queda fuera. Ahora, volviendo al tema del triángulo. Estudiando ese triángulo, me doy cuenta que nació en 1994. 20 años después, en el 2014, estaba próximo a explotar. Esa era una presión de 20 años a punto de explotar. En ese punto, yo ya estaba seguro que iba a haber una explosión, por lo que la gráfica me estaba lanzando a la cara. Ahora solo había que ver hasta dónde podía explotar. Entonces, según mi análisis, si explotaba la baja, el dólar iba a bajar contra el peso mexicano hasta los 6, 7 pesos. Y si explotaba hacia arriba, llegaría hasta los 18, 19 o hasta 20. De hecho, 20 fue mi take profit más lejano. Entonces, una vez establecido que va a explotar y hacia dónde puede explotar, hasta dónde puede alcanzar, solo hay que definir a quién le va a explotar en la cara. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue voltear a Estados Unidos y ver su economía, voltear a México y ver su economía. La ventaja y la razón por la que yo opero mucho el dólar peso mexicano es porque para mí es una economía más fácil de interpretar y más transparente. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano. Entonces yo no solamente puedo ver los datos, no sé, del PIB, del IPC, de confianza del consumidor, de
En fin, todos esos datos que son públicos y normalmente los estudiamos, sino que yo también me puedo meter a escuchar los discursos políticos, escuchar a la oposición, a la iniciativa privada, escuchar a la sociedad civil, escuchar todos los elementos que están en la política y en la economía. Ahí ya se me mezclan los dos temas y de ahí que puedo tener una especie de economía al desnudo, puedo entenderla más, puedo estudiarla más. Y estando a un lado de Estados Unidos, hasta podría decir que la veo semidesnuda la economía de Estados Unidos. Entonces, de ahí que cuando yo veo problemas, me voy a los gráficos que yo ya los comprendo más y donde tengo más entendimiento porque los puedo ver no solamente económica, sino políticamente. Entonces, de ahí que yo siempre me muevo hacia este gráfico cuando el mercado o el mundo se pone en tensión. Entonces, el mercado eventualmente explota alcista y eso es algo que fue en el 2014, ya existía Bursátil FX. Luego de esta explosión, vuelve en 2015 a empezar una nueva triangulación, que es algo de lo que hablamos en una idea de trading hace poco, que el comportamiento del dólar peso mexicano ha sido desde el 94, triángulo, explosión alcista, triángulo, explosión alcista. En el 2020, muy a principios, rompe el triángulo de 2015 a 2020, pero lo rompe a la baja y eso me causa mucha desconfianza porque yo veo los datos de México durante todo 2019 y veo que son malos, veo que el PIB se viene a negativo, veo que hay poca confianza de la iniciativa privada, baja inversión y eso me hace dudar que el dólar tenga que estar tan débil. Entonces yo de inmediato culpo al tipo de interés, porque el tipo de interés en México estaba muy alto y eso atrae inversión por el simple hecho del tipo de interés que estás pagando con tu moneda. Entonces, hasta ahí dije, bueno, hay que tomar precauciones. De ahí que en esa época yo les estaba diciendo en las ideas de trading, cuidado, sí rompió a la baja, pero se ve muy débil. Yo les recomiendo esperar beso del adiós con patrón de velas y ahora sí, tranquilamente nos vamos a favor del peso contra el dólar americano. ¿Qué ocurre? Que resulta que yo tuve una cena con un amigo que es economista y él platicando de otros temas tal y cual fuimos a parar al tema del dólar porque a él también se le hacía raro que el dólar estuviera bajo. Entonces yo por dentro dije, pues yo también tengo mis dudas. En eso pasó un tiempo más y él y yo nos quedamos con esa idea de que esto es artificial. Él tenía sus razones y me expuso unas teorías que son, a mi parecer, pues muy atrevidas, muy audaces, pero lanzó sus teorías basado en su ciencia de por qué las cosas no son confiables en cuanto al dólar tan bajo. Yo tenía mi propia teoría también, pero me dio mucho gusto que por dos ciencias llegamos a la misma conclusión, o dos ramas de la economía. Entonces, en eso, tiempo después, nace el coronavirus en China. Y eso es lo que me hace voltear hacia otro lado y replantearme toda la situación. No puedo tratar esta crisis, aunque haya un triángulo, no puedo tratarla como la traté antes, como lo hicimos en el 2014. Aquí la cosa se complicó un poquito más, pero sigue siendo la misma base. Nace en China el problema, lo cual me dio mucha información y a fin de cuentas los que estamos de este lado del mundo en América tuvimos la ventaja de poder ver todo desde lejos cómo se venía acercando y con todas las consecuencias involucradas. Entonces, nace en China el gigante asiático, el titán chino y te lo pone de rodillas el coronavirus. El coronavirus te pone de rodillas al gigante asiático y te lo paraliza. Eso no pasó de noche para mí, es decir, es que eso no es normal. Si eso le hizo a China, que tiene un crecimiento de PIB de alrededor del 6 puntos, entonces, ¿qué le va a hacer a una economía emergente? De ahí que mi atención se volcó a prestarle atención al coronavirus. Y empezó a irse a otros países. Eso me dio la oportunidad de ver cómo reaccionaban diferentes tipos de gobierno a un mismo problema sanitario. Entonces, no me sorprendió nada que China sí tuviera mucho control sobre esto porque el músculo comunista le da mucho poder sobre su gente. Y cuando les dicen se quedan en su casa, la gente se queda. Y claro que en todos los países hay rebeldes, pero hablo en general. Sin embargo, también hemos visto otros países aplicando diferentes estilos, diferentes técnicas. Casi muchas van hacia lo que es el aislamiento o la cuarentena,
Pero también vemos, por ejemplo, Corea del Sur, cuya estrategia fue pruebas, 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 más pruebas y aislar a las personas que iban saliendo positivas. Corea del Sur lo manejó muy bien. También hay otros países que lo han manejado muy bien, como por ejemplo Nueva Zelanda, que también lo tiene controlado. Sin embargo, vemos otros países, como por ejemplo Italia, que no se lo tomó tan en serio. La gente tiene muchas libertades también individuales, lo cual es muy bueno, pero en este caso, bueno, la gente seguía haciendo lo que se le daba la gana, hasta que cuando menos pensaron ya tenían el problema encima. Y lo malo es que ya cuando te das cuenta es porque ya se propagó por todas partes. De ahí que en esas ideas de trading yo les decía, cuidado, el día en que en México surja el primer caso de coronavirus, ese día se nos dispara el dólar. Lamentablemente 2 días después sale el primer caso de coronavirus y esa ruptura débil a la baja se vio completamente absorbida, porque en un par de horas el dólar se nos disparó y rompió el triángulo, pero de lado a lado hacia arriba. Luego, para rematar, crisis petrolera. La crisis petrolera también parte del coronavirus, porque China deja de consumir petróleo y todo ese petróleo que ya no se está consumiendo ya no hay dónde ponerlo, hay demasiado y empieza a verse afectado el precio del petróleo. Eso hace que la OPEP quiera llegar a algún acuerdo con Rusia para, ¿sabes qué? Es que nadie está buscando ahora el petróleo, vamos a producir menos para que no se nos venga abajo el precio y deje de ser negocio. Rusia se niega, Arabia saca músculo y empieza a inundar el mundo de petróleo, el precio se viene abajo y le pega también a Estados Unidos, no nada más a México. Entonces ahí tienes un segundo golpe que recibe el peso mexicano. ¿Por qué? Porque México es más frágil. Estados Unidos sí que le pegó, y de hecho le pegó muy duro, pero también a México le pega durísimo. Entonces, esa es la situación con el peso mexicano. ¿Cuál es la manera o qué es lo que yo hago para identificar una economía débil? De entrada, bueno, primer fase, analizar antes del coronavirus. Porque si yo busco una presa para cazarla, o si yo estoy buscando una víctima o algún animal de la selva que ya se esté muriendo y yo soy un buitre, pues no me voy a ir a buscarle pleito a una hiena que está saludable y fuerte, o a un león. No, yo espero a ese animal que está enfermo, que ya está como que indeciso de qué va a hacer, y ya empiezo a volar alrededor de él y empiezo a acercarme y todo, porque también van a llegar chacales, entonces yo también quiero estar ahí en la jugada. Entonces, de ahí que yo tengo el pre-coronavirus, entonces antes ya de la economía ya tenía que estar enfrentando problemas, y la segunda fase es cómo están combatiendo al coronavirus, porque eso también tiene muchísimo que ver. Más adelante seguramente voy a agregar una fase más, la post-coronavirus. Ya que el problema sanitario pase, hay que ver qué capacidad tienen los países de reactivar la economía. Entonces, por ahora, fase 1, fase 2, con esperanzas de una fase 3, con observaciones hacia una posible fase 3, hablando del estudio de la economía, no de las fases del virus, eso nada que ver. Entonces, como siempre, veo crisis en el mundo, me muevo a mis economías desnudas para ver cuál de las dos va a ser la débil. Obviamente que pues esto de manera imparcial y con datos. Entonces, empiezo a hacerle un examen al euro, al dólar y al peso, que son las economías que puedo ver desnudas más fácil. Entonces, previo al coronavirus, ¿qué tenemos? Estados Unidos, Donald Trump en busca de la reelección con un as bajo la manga muy fuerte, que es el crecimiento económico, la gente en bolsa ganando, inversores creciendo, tasas de desempleo moderadamente estables y bajas, Donald Trump ya prácticamente echándose la reelección a la bolsa. Pero ¿qué ocurre? Que volteó también a ver a México antes del coronavirus. ¿Y qué es lo que encuentro? Más allá de filias y fobias, porque México está súper polarizado, a mí no me interesa la esperanza de un sector de la población, ni el pesimismo de otro sector de la población.
Yo veo datos, porque yo no puedo meter esperanza o desesperanza a una ecuación. Yo simplemente veo los datos. ¿Y qué me encuentro? Que desde que entró Obrador, la inversión se viene abajo, el PIB se viene abajo, incluso en algún momento estuvo el riesgo de recesión técnica. Y por esa razón defino que de las dos economías, obviamente Estados Unidos es la más fuerte, incluso en proporción. No solo porque Estados Unidos es más grande, obviamente siempre es más fuerte, sino que en proporción el más afectado sería México. Por los números que lleva, porque es un animalito que ya está débil y hay que estar ahí cerca. Entonces, en la fase 1, o en la primera fase de mi análisis, Estados Unidos sí se lleva una palomita, porque Donald Trump económicamente llevaba muy bien el país. Y aparte que Estados Unidos ya llevaba, desde la recuperación de la crisis subprime, el dólar se ha mantenido fuerte y la economía de Estados Unidos ha estado creciendo. En cambio, en México, pues, es un caso distinto, en especial desde este nuevo gobierno. Entonces, yo veo datos. En este primer punto, Estados Unidos se lleva la palomita, México se lleva una tachita por los puros números. Luego, ya con esto del coronavirus, ahí los dos lo hicieron mal. A mi parecer, los dos cometieron errores muy similares. Primero, subestimar el virus. Subestimar el potencial dañino. Viendo que paralizó a China y viendo cómo está tratando a Europa, o cómo trató o está tratando todavía a Europa, ¿por qué a mí, que soy de Estados Unidos, no me va a afectar si estamos en un mundo globalizado? El mar no es un problema para el virus. Entonces, tenemos a Donald Trump haciendo declaraciones desafortunadas donde dice que con la primavera y el calor el virus se va a morir, y creo que incluso utilizó la palabra milagrosamente para decir que va a desaparecer. Lamentable, se retrasó por estar cuidando tanto ese as bajo la manga que tenía y no sacrificar la economía para salvar vidas. En ese punto se le va también de control. Y Estados Unidos reacciona tarde, y por eso Estados Unidos tiene los números que tiene. Sin embargo, México tampoco es que lo haya hecho bien. También en México hemos tenido declaraciones lamentables. Por ejemplo, contradicciones entre el mismo gobierno. Tenemos a un subsecretario de salud diciéndole a la gente que no salga a la calle, que se queden en casa. Y por otro lado tenemos a un presidente de la nación diciéndole a la gente que se salga y que se reúna y que hagan, que compren en los restaurantes, etcétera, y que sigan como si nada. Todas esas contradicciones yo simplemente las tomo como un punto negativo. Entonces, luego también tenemos, y las declaraciones aberrantes continuaron. En Estados Unidos hace no mucho, Donald Trump salió con la sugerencia de inyectarse desinfectante. Es decir, eso, ¿quién te lo va a decir? Pero te lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Pero México tampoco, como dicen en mi país, México no canta malas rancheras, porque también tenemos al presidente diciendo que con una estampita o con un escapulario, no sé qué es esa cosa, pero bueno, que con eso te proteges del coronavirus y que la honestidad te va a proteger del coronavirus. Y total, que cosas lamentables hemos visto en los dos. A mi parecer, en la fase 2, los dos tienen tacha. ¿Cuál es la diferencia? Que Estados Unidos tiene una economía muy fuerte para combatir esos errores que luego está cometiendo, y México no tiene esa misma estabilidad para combatir los errores que también comete. Y luego, además de esto, viene lo del tema petrolero, que a México y a Estados Unidos a los dos les pegó. También la mezcla de Texas se vino abajo, y la de México, la MME, también se vino abajo. Entonces, los dos están golpeados, pero ¿cuál es la diferencia? Que Estados Unidos recorta producción de petróleo y México sigue insistiendo en refinar y en extraer cuando el petróleo ya no está siendo rentable. Y tú dirás, bueno, pero pues es que en algún momento se va a recuperar el petróleo. De entrada, eso va a tardar. Y segundo, tienes una crisis sanitaria como para estarle echando dinero al petróleo justo ahora. Entonces, para mí fue lamentable la participación de la Secretaria de Energía en la reunión de la OPEP, donde todos estaban de acuerdo en que había que rebajar la producción de petróleo porque ya hay demasiado.
Y tenemos acá a la representante de México alegando y discutiendo que no quiere reducir su producción de petróleo. Entonces, de ahí que ya haciendo un balance de la fase 2, México los dos se llevan una tacha, pero Estados Unidos tiene el dinero para corregir su equivocación y México no. Entonces, de ahí que era lógico cuál de los dos iba a ser el golpeado con este tema. Y no es que no se pueda recuperar el peso mexicano. Podría hacerlo si hay un verdadero acuerdo entre OPEP y Rusia. Es decir, que haya un verdadero control de la producción. Y que pues vaya, que hay cosas que yo cuestiono bastante. Porque por ejemplo, en el tema de México, los proyectos de este nuevo gobierno van enfocados al petróleo. En meterle dinero al petróleo para rescatar a una compañía que está moribunda. Y el turismo también, con lo de un tren, el tren turístico, el tren Maya. El turismo y el petróleo son los más golpeados ahora. Entonces yo creo que esas han sido decisiones que le fueron marcando puntitos en contra a la segunda fase del peso mexicano. Entonces de ahí que yo me inclino mucho más hacia el dólar en este momento. Para que México se recupere necesita arreglar el tema petrolero y un milagro. Porque salvo que cambien el enfoque en algunas cosas específicas, México no pinta bien. Entonces, como ya les he dicho, yo amo a mi país, amo a mi gente, quiero que le vaya bien, pero yo no me hundo con el barco. Entonces, es eso. Esa es la manera en la que yo te identifico. Y tú lo puedes hacer con tu economía. No sé en qué país estás, pero se puede, haciéndolo de la misma manera. ¿Cómo estabas antes del coronavirus? ¿Ya estabas débil o estabas fuerte? Y ahora que ya tenemos el problema, ¿cómo lo estás combatiendo? Y eso te va a decir si la economía de tu país es fuerte o es débil. Y si es fuerte, entonces tu moneda contra otras monedas débiles va a verse beneficiada. Entonces ahí tienes buenas transacciones a futuro. O si tu economía es débil, entonces pues toca moverse con un fuerte contra lo débil. Así es esto. Y pues básicamente es así. Claro que habrá excepciones, pero por ejemplo, la gente de España tiene ese acercamiento a ver la Unión Europea desde adentro. Entonces ellos por ahí en el euro contra alguna otra moneda podrían ver oportunidades. Alguien que está en Japón te puede escuchar al presidente del Banco de Japón y te puede, no solo porque entiende el idioma, sino que te detecta más fácil una mentira, una inconsistencia, te detecta más fácil un detalle, porque es su idioma, porque es su mercado y él lo conoce. Entonces cada quien debe aprovechar su mercado cuando lo tenga. Entonces, o cuando vea la oportunidad. Pero también lamentablemente hay monedas que no figuran en el mercado, es decir, por ejemplo, en Argentina, la devaluación de Argentina es como si me hubieras pasado un buen ribeye recién asado con papas y con todo lo que me gusta y olerlo y no poder probarlo, porque esa no es una moneda que esté disponible entre los brokers, pero también ahí hubo una buena oportunidad. Y de hecho hice un podcast hablando de la situación de Argentina y les hablaba de la importancia de que todo ciudadano debe conocer la economía de su país, al menos para protegerse. Si alguien en Argentina se da cuenta que la devaluación ya está a la vuelta de la esquina, antes de que se empiecen a saturar las personas comprando dólares, tú ya te puedes adelantar. Como en el peso mexicano en el 2014, 10 meses antes ya se veía venir. Entonces te puedes ir preparando. A lo mejor alguien de Argentina dirá, no, pues es que yo no puedo operar mi moneda. Bueno, pues al menos tienes ese conocimiento para evitar una tragedia. Entonces es conocimiento y si lo aplicas lo puedes, vaya que le puedes sacar ventaja. Y bueno, de momento es todo, colega. Te mando un muy fuerte abrazo. Yo creo que esto sí va para podcast, así que igual te paso mejor el video ya que esté, en lugar de mandarte el audio y que lo escuches en audio, pues igual te lo paso en video. De momento es todo, cuídate y felices transacciones.